muchos afirman que todos los caminos te llevan a Dios. Y en cierta manera yo quisiera decir que esto es cierto, pero no por las razones que ellos están pensando. Todos los caminos, tarde o temprano, te conducirán ante el trono de Cristo, pero la pregunta es cuál de ellos termina en Dios y cuál de ellos te lleva a su trono de juicio, pero concluye en el infierno. Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Con esto el Señor revelaba que la salvación es solo en Cristo. Sin embargo, muchos afirman hoy que todas las religiones terminan o llevan a Dios. Otros afirman que como Cristo pagó por los pecados de toda la humanidad, que de cierta manera entonces el hombre pudiera llegar a Dios a través de otras religiones, ya que sus pecados han sido pagados. En otras palabras, el sacrificio de Cristo hizo posible la salvación de los hombres a través de otros líderes en otras religiones. Pero eso es completamente contrario a toda la enseñanza de la palabra de Dios. De manera clara, nosotros leemos en el libro de los Hechos, en 4:12, que no hay otro nombre debajo del cielo por medio del cual podáis ser salvos. ¿Vamos a la gloria con Cristo o vamos a la perdición brutal? Cristo es la verdad que tienes que creer, Él es el camino que tienes que trillar y Él es la vida que tienes que vivir. No es Cristo más las obras, como afirma la Iglesia de Roma, ni Cristo sin su divinidad, como afirman los testigos de Jehová y los mormones, ni salvación a través de otros intermediarios. Es salvación solo en Cristo. Amén, mis hermanos. Buenas tardes. Si me ayudan con el micrófono. Muy buenas tardes a todos nuevamente. Gracias por estar acá. Es una bendición tremenda estar en este lugar, pero es una responsabilidad tremenda también. Es una bendición, pero es una responsabilidad. Bueno, ya ustedes estuvieron observando el video del pastor Miguel Núñez. Y eso nos da una idea de lo que nosotros vamos a predicar hoy. Recuerden que estamos en la serie de las 5 solas y ya hemos visto la sola escritura, hemos visto la sola fe, vimos la sola gracia y ahora vamos a entrar en solo Cristo. Si me acompaña a Hechos capítulo 4, versículo 12. Dice la palabra del Señor: en ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. Mi familia, como ya he sabido, porque hemos estado predicando sobre esto hace bastante tiempo ya, la Reforma en el 1517 hizo un llamado a la iglesia a regresar a la fe solo en Cristo. Regresar a la fe solo en Cristo como único mediador entre Dios y los hombres. Mientras la iglesia romana mantuvo que existía un purgatorio y las almas que son detenidas allí son ayudadas por las oraciones intercesoras de los feligreses. La iglesia romana también dice que los santos deben ser invocados y venerados. Ellos también dicen que sus reliquias deberán ser veneradas siempre. Los reformadores, a partir del 1517, liderados por Martín Lutero y después Calvino y todos los que vinieron, Zwinglio y todo, enseñaron que la salvación es solamente a través de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Juan Calvino dijo: intervino Cristo e intercediendo por nosotros tomó sobre sus espaldas la pena
y pagó todo lo que los pecadores habían de pagar por justo juicio de Dios, que expió con su sangre todos los pecados que eran causa de la enemistad entre Dios y los hombres, que con esta expiación se satisfizo al Padre. Vemos solamente hacia Cristo para obtener favor divino y amor paternal. Esas fueron palabras de Juan Calvino. Si usted me sigue y va a la palabra del Señor, vamos a abrirla en Primera de Timoteo. Y vamos a leer. Hoy les voy a hacer algo para que vean que la Biblia es un todo. ¿Cuántos saben que cuando la Biblia se escribió no tenía puntos, ni comas, ni capítulos, ni versículos? Era un todo. Vamos a ver, hoy vamos a demostrar eso a través de esto. Primera de Timoteo 2, del 5 al 6. Y después vamos a conectar Primera de Timoteo 2, del 5 al 6, con Colosenses 1, del 13 al 23. ¿Me siguen? Vamos a ver Primera de Timoteo 2, del 5 al 6. Dice la palabra del Señor: pues hay un Dios y un mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios, y es el hombre Cristo Jesús. Él dio su vida para comprarles la libertad a todos. Este es el mensaje que Dios le dio al mundo justo en el momento preciso. Vamos ahora a Colosenses 1 y vamos a leer del 13 al 23. Seguimos, dice: pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Cristo es supremo. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación, porque por medio de Él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el principio supremo sobre todos los que se levantan de los muertos. Así que Él es el primero en todo. Pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo. Y por medio de Él, Dios reconcilió consigo todas las cosas. Hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Eso los incluye a ustedes, que antes estaban lejos de Dios, eran sus enemigos, separados de Él por sus malos pensamientos y acciones. Pero ahora Él los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Como resultado, los ha trasladado a su propia presencia y ahora ustedes son santos, libres de culpa y pueden presentarse delante de Él sin ninguna falta. Versículo 23. Pero deben seguir creyendo esa verdad y mantenerse firmes en ella. No se alejen de la seguridad que recibieron cuando oyeron la buena noticia. Esa buena noticia ha sido predicada por todo el mundo y yo, Pablo, fui designado servidor de Dios para proclamarla. ¿Vieron la conexión de un libro a otro? La palabra es un todo. Oremos. Padre, gracias por esta oportunidad que tú nos das. Espíritu Santo, te necesito para que seas tú, Señor, hablando a tu pueblo. Gracias por esta oportunidad nuevamente. Ayúdanos a predicar la palabra y ayuda, Señor, a
los que la escuchan a entenderla para después todos ponerla por obra. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Familia, este lema de solo Cristo define el origen y el objeto de la fe cristiana. Solo Cristo. Los reformadores se opusieron a exaltar cualquier cosa que no fuera la suficiencia de Cristo. Ningún ritual, institución o individuo puede ni debe ser motivo de confianza, sino solo Cristo. Ningún proyecto, ninguna visión, ninguna necesidad debe competir por el lugar primario de Cristo en la iglesia. La iglesia es de Cristo, recuerden eso. Ninguna filosofía, ningún ideal humano, ningún argumento debe ser predicado en la iglesia que no exalte a Cristo. Todo lo que se predique desde un púlpito tiene que exaltar a Cristo y su sacrificio en la cruz del Calvario. Amén. Es solo Cristo. Tenemos fe en Cristo, no fe en la fe, o en las oraciones, o en la iglesia. Solo Cristo es digno de confianza, pues Él es el único Salvador. Gloria a Dios. ¿Escucharon bien eso? Amén. Os lo repito desde el principio. No es fe en la fe. La fe no salva. Cristo salva. La fe en Cristo salva. Pero Cristo es el Salvador. La oración no te salva. Venir a la iglesia no te salva. ¿Quién es el único que salva? Cristo. Solo Cristo. Solo Cristo. En la manera en que la fe cristiana ha sido secularizada, sus intereses han sido mezclados con los intereses de la cultura. El resultado es la pérdida de los valores absolutos, individualismos permisivos y la sustitución de bienestar por santidad, recuperación por arrepentimiento, institución por verdad, sentimientos por creencia, destino por providencia y gratificación inmediata por esperanza perdurable. Cristo y su cruz han sido desplazados del centro de nuestra visión. Y todo el mundo dirá: wow, pastor, ¿cómo? Bueno, aquí estamos acostumbrados a solo Cristo, pero hay iglesias que han dejado a Cristo afuera. Y el otro día mi hermano Edgar me decía que afuera de la iglesia creo que andaba el diablo sentado y llorando, y de pronto también llegó Cristo. ¿Y tú por qué lloras, Cristo? Dice: porque me dejaron fuera. La iglesia abarrotada de gente, pero haciendo cosas mundanas, cosas que no tienen nada que ver con la Biblia, y Cristo afuera. Es solo Cristo, mis hermanos. Hoy, recuerden que en esta serie de Solo Cristo vamos a ver varias predicaciones sobre eso. Hoy quiero hablar sobre y enfocarme en la deidad de Cristo. Cristo es Dios. ¿Cuántos saben eso? Amén. Cristo es la segunda persona de la Trinidad. Cristo es Dios, ¿verdad? Ahora, acompáñenme a Juan, capítulo 1. Vamos hoy a leer Biblia. Juan, capítulo 1. No creo que no puse los versículos escritos por gusto. No, los puse para que vayan a la Biblia. ¿Sí? Hay que abrir la Biblia. Juan 1, y vamos a leer del 1 al 14. A ver qué dice la palabra. Juan 1, del 1 al 14, dice así. Acuérdense que vamos a hablar de la deidad de Cristo. En el principio, la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. La palabra le dio vida a todo lo creado
y su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá ser apagada. Dios envió a un hombre llamado Juan el Bautista para que contara acerca de la luz, a fin de que todos creyeran por su testimonio. Juan no era la luz, era solo un testigo para hablar de la luz. Aquel que es la luz verdadera, quien da luz a todos, venía al mundo. Vino al mismo mundo que él había creado. ¿Están escuchando? ¿De quién están hablando aquí? De Cristo. Vino al mundo que él mismo había creado. Dice, pero el mundo no lo reconoció. Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Pero a todos los que creyeron en él, pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Entonces, la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad. Y hemos visto su gloria, la gloria del unigénito Hijo de Dios. Mis hermanos, la fe en la deidad de Cristo es necesaria para ser un cristiano. ¿Lo vuelvo a repetir? La fe en la deidad de Cristo es necesaria para ser un cristiano. Tú no puedes ser cristiano sin reconocer que Cristo es Dios. En otras palabras, ¿verdad? Esto es una parte esencial del Evangelio de Cristo del Nuevo Testamento. Sin embargo, en todos los siglos de la iglesia se ha visto obligada a vérselas con personas que dicen ser cristianas, mientras que al mismo tiempo niegan o distorsionan la deidad de Cristo. En la historia de la iglesia ha habido 4 siglos en los que la confesión de la deidad de Cristo fue un asunto espinoso y crucial dentro de la iglesia. Fueron los siglos IV, V, XIX, siglo XX, y estamos en el XXI y sigue lo mismo. Como estamos viviendo durante uno de los siglos en que la herejía arremete contra la iglesia, es urgente que resguardemos la confesión de la iglesia sobre la deidad de Cristo. A principios del siglo IV surgió una doctrina que es la doctrina arriana. Eso es lo más hereje que tú puedas ver. ¿Sí? En el principio del siglo IV surge esa doctrina, el arrianismo. Se da este nombre a una herejía cuyo primer promotor fue un clérigo del norte de África llamado Arrio. Se desconocen las fechas exactas de su nacimiento y de su muerte, pero lo más probable es que naciera en el año 250 y muriera en el 336. Con un año más o menos de diferencia en ambas fechas. Arrio fue diácono de la iglesia de Alejandría y allí comenzó a manifestar ideas sospechosas de herejía. Pero fue sobre todo en el año 318 cuando fue acusado de enseñar doctrinas contrarias a las de su obispo Alejandro acerca de la naturaleza de Cristo. En el concilio de Nicea, en el año 325 después de Cristo, la iglesia, en oposición a la herejía arriana, declaró que Jesús había sido engendrado, no hecho. La doctrina arriana decía que Dios hizo a Jesús. Pero en el concilio de Nicea, en el 325 después de Cristo, la iglesia misma dijo: Él no fue hecho. Él es de la misma sustancia que el Padre. Él es Dios. ¿Sí? Es una naturaleza divina
la del Señor Jesucristo. Cristo es Dios. Esta afirmación declaró que la segunda persona de la Trinidad es una en sustancia con Dios, el Padre. Es decir, el ser de Cristo es el ser de Dios. Amén. No es solo semejante a la deidad, sino que es la deidad. Cristo es Dios. La confesión de la deidad de Cristo surge de los múltiples testimonios del Nuevo Testamento. Como el Logos encarnado, Cristo es la palabra encarnada, ¿sí? Vimos en Primera de Juan, en el principio era el verbo, el Logos, ¿verdad? Ahora, como el Logos encarnado, Cristo se nos revela no solo como siendo preexistente a la creación, sino eterno. Se nos dice que en el principio era con Dios y que también Él era Dios. Juan 1, del 1 al 3, que lo leí ahorita. Que sea con Dios requiere una diferencia personal dentro de la divinidad. Repito, que sea con Dios que requiere una diferencia personal dentro de la divinidad. Que sea Dios requiere que esté incluido en la divinidad. ¿Vieron la diferencia? Que sea con Dios requiere una diferencia personal dentro de la divinidad. Quiere decir, diferente al Padre. Que sea con Dios a que sea Dios. ¿Me hago entender? El arrianismo, en sus múltiples formas, ha resurgido moderadamente actualmente entre los unitarios, y escuchen, abren los ojos, y entre los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová no creen que Jesús es Dios. Eso es una doctrina arriana. Eso es una herejía, eso es una secta. Está comprobado en toda la Biblia la deidad de Cristo. Cristo es Dios. Ahora, continuando con el tema de solo Cristo, existen pasajes del Nuevo Testamento que van a atribuirle a Cristo términos y títulos que son claramente divinos. La Biblia está llena de ejemplos para decirnos, Cristo es Dios, Cristo es divino. ¿Sí? Veamos. Filipenses 2, del 9 al 11. Filipenses 2, del 9 al 11, dice: por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que estaba por encima de todos los demás nombres. Versículo 10. Para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo, ¿qué es? El Señor, para la gloria de Dios Padre. Cristo es Dios. Otra, el único que tiene autoridad para perdonar pecados es Cristo Jesús. No es que te confieses, es Cristo Jesús. Vamos a ver Marcos 2, acompáñame a Marcos capítulo 2, del 1 al 12. Mira lo que dice el Señor acá, del 1 al 12. Marcos 2, del 1 al 12. Esta es la buena noticia acerca de Jesús el Mesías, el Hijo de Dios. Comenzó tal como el profeta Isaías había escrito: mira, envío mi mensajero delante de ti y él preparará tu camino. Es una voz que clama en el desierto: preparen el camino para la venida del Señor, ábranle camino. Ese mensajero era Juan el Bautista. Estaba en el desierto y predicaba que la gente debía ser bautizada para demostrar que se había arrepentido de sus pecados y vuelto a Dios para ser perdonada. Toda la gente de Judea, incluidos los habitantes de Jerusalén, salían para ver y oír a Juan. Y cuando confesaban sus pecados,
Él los bautizaba en el río Jordán. Juan usaba ropa tejida con pelo rústico de camello y llevaba puesto un cinturón de cuero alrededor de la cintura. Se alimentaba con langosta y miel silvestre. Juan anunciaba: pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de inclinarme como un esclavo y desatar las correas de sus sandalias. Yo los bautizo con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. Cierto día llegó de Nazaret de Galilea Jesús, y Juan lo bautizó en el río Jordán. Cuando Jesús salió del agua, vio que el cielo se abría y el Espíritu Santo descendía sobre él como una paloma, y una voz dijo desde el cielo: tú eres mi Hijo muy amado, y me da gran gozo. Luego el Espíritu lo impulsó a ir al desierto, donde Jesús fue tentado por Satanás durante 40 días. Estaba a la intemperie entre los animales salvajes y los ángeles lo cuidaban. Dijimos que era hasta el versículo 12. Me pasé al 13. Solo Jesús tiene autoridad de perdonar pecados. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. Jesús, el Padre lo envía a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Y alguien, o solamente alguien sin pecado, podría morir por los pecados de otros. ¿Verdad? Yo no puedo morir por el pecado tuyo, porque yo estoy lleno de pecado. Pero Cristo no. ¿Sí? También, dentro de la deidad de Cristo, la Biblia en el Nuevo Testamento nos dice que se le llama el Señor de la Gloria. Santiago 2:1 dice: mis amados hermanos, ¿cómo pueden afirmar que tienen fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo si favorecen más a algunas personas que a otras? La fe tiene que estar puesta en Jesús. Él es el Señor de la Gloria. Después viene Tomás, cuando le confiesa a Jesús en Juan 20:28: Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Para muchos, Jesús es su Salvador, pero todavía no ha llegado a ser su Señor. Y hace falta que Jesús sea tu Señor en tu vida. Aparte de Salvador, necesitas ser tu Señor. ¿Qué significa ser tu Señor? Vamos a ver, un esclavo, cuando es esclavo de alguien, tiene que hacer todo lo que el amo le diga, ¿verdad? Nosotros somos esclavos de Jesús. Él es nuestro amo. Él es el que nos dice. Él es el que guía. Nuestra vida tiene que estar alineada a Él, no Él a nuestra vida. ¿Estamos claros ahí? Señor mío y Dios mío, decía Tomás. Otro punto de la divinidad de Dios: solo Dios es digno de adoración. Vamos a ver Apocalipsis 22 de 8 a 9. Dice el apóstol aquí: yo, Juan, soy el que vio y oyó todas estas cosas. Cuando las vi y cuando las oí, las vi, me postré para adorar a los pies del ángel que me las mostró. Pero él dijo, el ángel dijo: no me adores a mí. Yo soy un siervo de Dios, tal como tú y tus hermanos los profetas, al igual que todos los que obedecen lo que está escrito en este libro. Adora solo a Dios. Jesús nunca dijo que a él no lo adoraran, porque él sabía quién era él. Eso es otra señal que él le dio a sus discípulos y a todos. Él no decía: no me adores. No, hay que adorarlo a él. Él es Dios. ¿Sí? Ahora, el propio Pedro dice que se postraba hasta delante de cuando vino, se me fue el nombre. ¿Y qué le dijo? No, levántate, tú no tienes que estar arrodillado delante de mí. Adora solo a Dios. Él es Dios.
dice que en Él, en Cristo, habita toda la plenitud de la divinidad. Toda la plenitud de la divinidad. Ay, yo creo que se me fue una página. Creo que está aquí. Colosenses 1, del 19 al 20 dice: pues a Dios, en toda su plenitud, le agradó vivir en Cristo, y por medio de Él, Dios reconcilió consigo todas las cosas, hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra, por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Mis hermanos, para ir cerrando en el día de hoy esta introducción a la serie, Jesús es más alto que los ángeles. Por eso no se puede adorar a un ángel, ni a una imagen tampoco. No se puede adorar a ninguna criatura creada. No importa lo exaltada que pueda ser esa imagen. Tú sabes que hay pueblos que su Dios son hasta los animales, las vacas. Sí. Hay pueblos que hacen una madera de un Dios. Hay otros que tienen religiones como la santería, ponen una piedra y eso es un Dios. Cuando hacemos eso, estamos violando la ley de prohibición bíblica de parte de Dios. Recuerden que Dios dijo: yo soy el que soy. Jesús también lo dijo: yo soy. En el Evangelio de Juan lo dijo. Y cuando Él dice yo soy, eso es un testimonio también de que Cristo es la deidad de Dios. Yo soy. En el siglo V, el Concilio de Calcedonia, 451 después de Cristo, afirmó que Jesús era verdadero hombre y verdadero Dios. Las dos naturalezas de Dios, su humanidad y su divinidad, eran sin confusión, sin mutación, sin división y sin separación. ¿Hay alguna duda de que Cristo es Dios? Resumiendo lo que hemos dicho hasta ahora en esta introducción, primero vimos que la deidad de Cristo es una doctrina esencial para el cristiano. No podemos decir que somos cristianos si no creemos la doctrina de la deidad de Cristo. Imposible que lo puedas hacer. Número 2, vimos que la Iglesia ha tenido varias crisis heréticas con respecto a la deidad de Cristo. Vimos la doctrina arriana, el arrianismo, y vemos que en la actualidad los testigos de Jehová practican eso. Después vimos que en el concilio de Nicea, en el 325, ese concilio afirmó la deidad de Cristo, declarando que Él es de la misma sustancia del Padre. Ese concilio, recordemos que habían dicho que Cristo había sido creado, y en ese concilio se comprueba y se reafirma que Cristo no fue creado. Cristo es de la misma esencia del Padre. Cristo es Dios. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Todo el Nuevo Testamento afirma con claridad la deidad de Dios. Después, por último, vimos que el Concilio de Calcedonia declaró que Jesús era el verdadero Dios. Mi hermano, no hay o no puede haber para un hijo de Dios una confusión de ese tipo. Imposible. Es como decir
que hay cristianos que todavía no creen que Cristo resucitó. Si Cristo no resucitó, en vano es nuestra predicación. ¿No? ¿Sí? Es imposible. Cristo es nuestro Señor. Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario. Cristo nos dio salvación y vida eterna. Ese sacrificio de Él en la cruz del Calvario ha demostrado que solo Cristo es suficiente para darnos salvación. Amén. No más nada. Amén, amén. Solo Cristo. Quiero leer la frase antes de orar. Dice la frase de Charles Spurgeon: amigos míos, una cosa es ir a la iglesia y otra muy diferente es ir a Dios. Wow, como dice cosas esa frase. Wow. Una cosa es ir a la iglesia y otra muy diferente es ir a Dios. Nosotros no tenemos que ir a la iglesia, tenemos que ir a Dios, claro, sin dejar de ir a la iglesia. Es una orden del Señor también, no dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre. Es importante congregarnos, pero lo más importante es saber que no es la iglesia la que te salva, es Cristo. Solo Cristo es el Salvador de todo, del mundo completo. Mis hermanos, cierren sus ojos, oremos, y después que terminemos de la oración, quiero que todos se pongan de pie para alabar al Señor en la última alabanza. Padre, gracias por esta enseñanza en esta tarde, gracias por cada una de las personas que asistieron a escuchar tu palabra. Ayúdanos, Señor. Por lo menos esta iglesia bíblica Nueva Vida cree, Señor, que tú eres Dios, que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestra guía. A ti, solamente a ti te adoramos, te exaltamos y te damos toda la gloria. Gracias por tu sacrificio en la cruz del Calvario. Sea tu nombre exaltado en todo lo que hagamos. Ayúdanos que cuando salgamos de este lugar sigamos viviendo como tú nos mandas, Señor. Gracias por la predicación de tu palabra. Gracias, Señor, porque necesitamos entenderla y tu Espíritu Santo nos ayudará a entenderla y nos ayudará a ponerla por obra. Gracias, Señor, por este sermón. Gracias por este servicio. Gracias por tu Hijo Jesucristo. Señor, mira las necesidades de cada uno de los que están aquí reunidos. Tú eres el único, Señor. En ti están escondidas todas las cosas. Tú eres el sanador, tú eres el sustentador, tú eres el salvador, tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Dios. Pasa tu mano sanadora por los que están enfermos, Señor. Ayúdanos a nosotros, Señor, seguir enfocados en el único propósito de seguirte a ti. Gracias, gracias por tu palabra. Gracias, Señor. A ti te damos toda la gloria, toda la honra, en el nombre de Jesús. Amén. Póngase de pie, mis hermanos, y vamos a adorar al Señor. No. No, ese sí.